la puse fue en el Excel. Sí, lo ideal es que las coloquemos en el Excel, con eso quedan visibles, o sea que quedan visibles para todos y pues todos las estudian para que todos vayamos aprendiendo, pues es como la intención, ¿no? De que queden ahí en el Excel, porque se supone que esa es la base de datos con la cual usted va a tener, digamos, como herramienta, pues aparte del diálogo que tendremos hoy y dentro de 8 días, que será la última sesión, de donde usted se va a pegar para poderme responder en esa sesión. ¿Sí me hice entender? Sí, sí, señora, o sea, Sí, entonces voy a pasarlas al Excel. Y Sí, se envía el pásenlas por Excel favor o al se Excel. queda online. Ahí en el Excel, como eso lo pueden digitar, no sé si aún está habilitado, creo que está habilitado hasta hoy, si no, si quieren les habilito para que de hoy a mañana lo suban y ahí tenemos la base de datos para para la evaluación final, que esa la vamos a hacer en un encuentro como este. Bueno, ahora a los demás que acaban de llegar, muy buenas noches. Entonces vamos a arrancar a hablar de nuestra renta. Entonces, quiero que miremos una situación particular de una información exógena que es actualizada y pues vayamos de acuerdo a ello. Lo ideal es que identifiquemos qué componentes de la información exógena nosotros debemos tener en cuenta para llevar a la renta. Luego les hago una explicación de cómo nosotros debemos hacer esa depuración de la renta, si lo tuviésemos que hacer de manera manual, y pues de pronto le damos un vistazo a la ayuda renta. ¿Ya lo han explorado o, no, o alguien no lo ha explorado o necesitan alguna otra? No sé si eso que estoy planteando esté bien como para que nos orientemos un poquito. Ustedes me dirán. Sí, profe, yo no, o sea, no entiendo mucho ese ayuda a renta. Ok, listo. Sí, porque lo ideal es que ya para dentro de 8 días tengamos la renta, ¿no es cierto? Y pues la idea es que pues por lo menos entendamos un poquito de cómo funciona. Entonces, mientras yo voy abriendo acá. Bueno, entonces, ¿qué elementos debemos tener en cuenta nosotros cuando vamos a hacerle a un cliente la solicitud de la renta? ¿Qué tienen ustedes entendido dentro de lo que han leído, dentro de lo que revisaron en los materiales? ¿Qué debemos pedirle a nuestros clientes para hacer la declaración de renta? O la nuestra. Certificado de pues el retención. A ver, levantemos la manita, con eso nos ¿Esos? rinde. Levantemos la manita porque si no nos volvemos loquitos. ¿Listo? Bien, entonces, Angie. Profe, pues primero que todo el RUT y certificados de ingresos y retenciones, depende de qué, o sea, de qué trámite sea la renta. Porque si es por patrimonio, todo el tema de los impuestos, certificados, extractos bancarios. Correcto. ¿Quién más le ayuda? Fíjate, Angie, que estás mencionando que depende de para qué sea la renta. Sin embargo, todo lo que mencionas se le pide a todos. Angie Ángel. De pronto los impuestos de las propiedades que tenga. ¿Para qué pedimos nosotros los impuestos? Para ver el valor, cuánto está valorizado el predio o los vehículos. Correcto. Normalmente, ¿qué valor llevamos a la renta? ¿El valor que está en el avalúo o el valor comercial? El que está en el avalúo. ¿Y qué pasa si yo tengo un valor del año 2000, cuando yo compré un lote, me valió 7 millones? Y después de todos estos años yo he logrado construir ese lote y tengo un edificio y ese lote ya no vale esos 7 millones, sino que yo ahora considero que ese predio, que ya no es un lote, sino que ya es un predio, tiene un valor de 300 millones.
en el catastrales o... Ay, ¿estoy mal? Planeación, ¿no es? Que uno hace esa diligencia que cambia de casalote a predio, si no estoy mal. Bueno, correcto, ese es el trámite que se hace allá para lo que corresponde urbanismo, pero para nosotros como renta, ¿qué compete, Profe, señor? buenas noches. Pues, profe, creo Buenas que se noches. lleva como ocasional, creo. ¿Se lleva qué? Se lleva como ganancia ocasional, creo. Correcto. Recuerden que esa diferencia patrimonial, pues obvio, es una ganancia ocasional. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Lo correcto sería que nosotros no colocáramos puntualmente el valor del impuesto, sino que lo coloquemos un poquito superior y más aún sabiendo si el cliente quizás vaya a hacer venta de ese predio, porque esa ganancia ocasional pues va a tener afectación en ese impuesto. Sí, vamos a tener que hacer un mayor pago de esa ganancia ocasional, porque la diferencia, fíjense que de 7 millones, por ejemplo, a 300 millones es abismal y se puede presentar. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta ahí? Los costos en los cuales se incurrió de pronto para hacer las mejoras de ese predio, ¿no? Porque si era lote, pues hicimos unos costos que quizás puedan ser aproximados y en el tiempo. Puede que el cliente nos diga, no, pero es que yo le pagué al maestro y no tengo soporte, pero pues más o menos nosotros deberíamos tener un estimado y deberíamos tener todos los soportes de las facturas correspondientes a los pagos que se hayan realizado. ¿Listo? Sí, vamos ahí ampliando un poquito la visión. Sí, señora. Juan sí, profe. Sebastián. Gracias. Juan Sebastián, ¿me vas a decir algo más? Veo que tu manita está alzada. Sí, profe, pues también pedir el tema de lo que son, pues cualquier título que la persona tenga, los extractos, si tiene algún CDT, si tiene inversiones o acciones, todo certificado, todos sus activos certificados, ¿no? Sí, señor. Bueno, yo les voy a ir contando. Bueno, espérenme a ver si yo les puedo abrir acá. Bueno, yo tengo un listado de los elementos. Nosotros, ¿qué le debemos pedir a una persona? Entonces, como decían las compañeras, Profe, qué si pena, es, no estás compartiendo, no sé si... no estoy compartiendo nada. Ah, ok, gracias. Por ahora no. Normalmente nosotros que pedimos el certificado de ingresos y retenciones, que es el que nos avala específicamente los ingresos que se percibieron por una vinculación laboral. Tenemos que tener un certificado de ingresos y retenciones si la persona llegase a ser un prestador de servicios o quizás por honorarios, ¿correcto? Las certificaciones de retención en la fuente donde haya lugar. Los impuestos para tener una idea del avalúo, como les menciono, dependiendo, lo ideal es que le subamos un poquito, no el valor comercial, porque pues también se nos puede incrementar demasiado, pero sí hacerle un aumento. Yo normalmente les coloco, por ejemplo, si tienen un valor muy bajito, por ejemplo, en una casa, 35 millones, yo les coloco 40. ¿Sí? Que cuando vayan a hacer las escrituras, normalmente las personas le incrementan más o menos esos 5 millones, 5, 8, 10 millones, lo que le incrementan para no hacer tanto pago de todos esos otros cobros que les corresponde por notaría. ¿Listo? Todas las certificaciones bancarias ¿de qué? De las cuentas de ahorro, de las cuentas corrientes, de las tarjetas de crédito, y de créditos de consumo, de créditos hipotecarios con saldos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. ¿Qué más les pedimos? Les pedimos, por ejemplo, si tienen CDTs, si tienen leasing, si tienen, importante, señora. Profe, qué pena, ¿la clase está siendo grabada? Sí, señora. Bueno, vale, Sí, profe, qué pena, yo gracias. le subo el link, no te preocupes que yo le subo el link ahí para que la repasen si es necesario. Sí, importante, Ay, sí, sí, muchas gracias. tranquila. ¿Alguien más Profe, me habló? qué pena interrumpirla, sí, señora. Profe, la clase grabada, la clase pasada quedó grabada,
pero quisiera saber en sí dónde quedó el link de la grabación o aún no la ha subido. Yo estuve revisando el aula, revisé y no, la verdad no la encontré. Bueno, ahorita al final revisamos, si no vuelvo y la subo y si no, pues la subo a YouTube o algo para que ustedes la puedan volver a revisar, ¿listo? Listo, profe, gracias. Sí, con eso no nos perdemos. Bueno, entonces les decía yo, los CDTs, importantes si las personas a veces tienen afiliaciones a cooperativas, en esas cooperativas, ojo que en esas cooperativas hacen aportes y hacen también, yo tengo cooperativas, por ejemplo, de docentes donde ellos hacen aportes, ellos hacen ahorro y hacen sus créditos. Hacen créditos de consumo y créditos hipotecarios y en el mismo certificado les colocan toda la información. En el mismo certificado les colocan las retenciones, en el mismo certificado les emiten auxilios, les emiten premios, una cosa que es como por fidelización. Y les emiten el 4.000 en el mismo certificado. Entonces es importante que esos certificados los tengamos y se los solicitemos a las personas. Dime, Constantino. Profe, ya que su merced toca ese tema, este tipo de certificados que vemos, lo que su merced está diciendo, las retenciones que les hacen en esas cooperativas, ¿esos se toman también como anticipos de esta renta? Sí, se toman como anticipo. Ok, gracias. Bien, ¿qué más va? Bueno, ¿qué otro tipo de certificaciones o de elementos? Hay otras como son de financiamiento, como Comeva, como John F. Kennedy, ¿cuál es la otra? Credit Flores, donde las personas también hacen ahorros y también tienen productos con la entidad. A veces ellos sí emiten las certificaciones por separado, entonces uno tiene que decirle a las personas que soliciten esas certificaciones y que sean por separado. Los bancos, por ejemplo, nos emiten el certificado de los saldos, por ejemplo, de la cuenta de ahorros, de la cuenta corriente, y aparte nos hacen un certificado de costos, ¿no? De lo correspondiente a otros movimientos que se realizan en la cuenta, y aparte nos pueden emitir el del gravamen al movimiento financiero. Entonces, fíjense que son varios tipos de certificados que debemos tener en cuenta para solicitarle al cliente. ¿Qué más debemos solicitarle? Importante, si la persona tiene unión marital, sea por casada, por unión libre, por la razón, ¿sí? Recuerden que después de 2 años de convivencia le corresponde, y si las personas han creado capital, es importante que te digan si el impuesto le corresponde el 100% a la persona o le corresponde en qué proporción. Por ejemplo, cuando hay herencias, es importante que le mencionen a uno en qué proporción. Yo tengo, por ejemplo, un cliente que él por el juicio de sucesión que hicieron con sus padres, ellos aún rezan los hermanos en la escritura. Entonces, los 3 hermanos emiten pues todos sus impuestos, pero ellos me escriben ahí la porción que les corresponde. Puede ser por el común acuerdo o puede ser porque ya esté destinado desde lo que la ley ya determina para ello. ¿Listo? ¿Qué otro certificado? Certificado de la prepagada. Dime, Constantino. Qué pena, profe. Es que cuando su merced habla de unión marital, de hecho, al cliente hay que solicitarle como ese certificado, es que ahorita no recuerdo el nombre, lo que le da la notaría que conste de que si hay una unión marital, de hecho. No, nosotros ahí no tenemos esa necesidad, pero sí de solicitarle que nos digan si sí existe esa convivencia, porque pues primero tenemos que saber si existe la convivencia, entonces tenemos que saber si la otra persona declara o no declara, porque nos toca hacer la declaración del total de los bienes. Si la persona declara, entonces para repartir el 50-50. Si no, por ejemplo, en el caso de las personas, bueno, ahora casi ya no pasa, pero todavía quedan algunas personas que se dedican completamente a las tareas del hogar y el que trabajó toda la vida fue el señor, ¿sí? Entonces, si la señora no trabajó, aunque ella no trabaje, algunas personas para hacer más suave la renta, entonces hacen la declaración de los dos si les corresponde,
para minimizar un poquito el valor de la renta, ¿sí? Digamos, lo tienen en cuenta como para que el patrimonio sea un poquito más bajito y que de pronto no tenga tanta afectación. Eso lo acostumbran a hacer. No es necesario porque ustedes y yo sabemos que en lo que estamos fijándonos es en el ingreso, pero algunas personas lo acostumbran a hacer y hacen la declaración de pronto para correspondencia por futuras situaciones. Ahorita mismo ayer me estaban consultando de imagínense, una unión marital de como de 20 y pico de años y ahorita una separación y resulta que por juzgado dieron la orden de la separación, pero no han hecho la escritura. ¿Qué le toca hacer al señor? Pues declarar todo mientras tanto, porque hasta que no salga la escritura, el señor sigue siendo el propietario al 100%. ¿Sí me hice entender? O sea, es decir, independientemente que el patrimonio esté en cabeza de una sola persona, se puede tomar el 50% nomás, si hay unión marital de hecho. Sí, y ojo que hay que especificar situaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, existen convivencias que previamente han hecho las capitulaciones y esas capitulaciones pues determinan lo que la persona tenía previamente y pues que no hay incidencia sino a partir de la convivencia en lo que empiecen a generar entre los dos. ¿Listo? Gracias. ¿Qué otro elemento? ¿Qué más? Me esperé a ver qué se me falta. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Voy a hacer, estoy haciendo mi memoria. Me toca abrir acá, que yo acá tengo. Bueno, entonces les decía lo de las cooperativas, los impuestos, los vehículos. Profe, Bancos, señor. y también, Dime. pues digamos, si ya declarado, pues la declaración anterior, ¿no? Sí, siempre tenemos que solicitar la declaración anterior. Importante, la compañera mencionó el RUT, ¿no? Recuerden que al cliente hay que decirle siempre que año a año hay que actualizar el RUT, sí, solo si hay cambio de datos. De lo contrario, no es necesario. Sí, solo si hay cambio de datos, porque, por ejemplo, si lo van a hacer actualización por la página y tú no le vas a cambiar ningún dato, la misma plataforma no te deja. ¿Sí? Si ya hay cambio de datos, sí corresponde. Bueno, ¿qué otra cosa puede pasar? Bueno, aquí un tema importante que también tienen que tener en cuenta. Ahora, pues con la desafortunada situación del COVID, donde se nos fueron muchas personas, pues nos toca hacer declaración de esas personas. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué dicen? ¿Si nos toca declarar o no nos toca declarar por aquellas personas que se nos fueron? Creo que si no se ha notificado a la DIAN del fallecimiento de esta persona, es como si siguiera viva y hay que seguir haciendo la declaración, ¿no? Sí, profe, ahí creo que se hace la sucesión ilíquida, ¿no? Algo así. Correcto. O sea, creo que Resulta que familiares. sí, sí, señor. Inmediatamente sucede este caso, nos corresponde a quien avale en la sucesión ilíquida, o sea, el tutor o el correspondiente, puede ser el abogado, el apoderado, debe acercarse, debe solicitar cita en la DIAN, debe hacer la presentación del formato de defunción de la persona y pues decir, manifestar, ¿no? Que esta persona, bueno, dependiendo del vínculo o el poder que le corresponda, debe informar que la persona era declarante, que a partir de la fecha él va a ser, puede ser el albacea, puede ser el tutor, puede ser el abogado, el apoderado, bueno, como la figura que le corresponda, acercándose directamente con la documentación, con las copias de la cédula, el de difusión y los datos de la persona, allá le hacen la autorización para la firma, para la firma. Y si cumple los requisitos, pues debe seguir declarando, pero quien firma es esta persona que sea la apoderada. Eso es importante que lo tengan en conocimiento, pues porque ahorita desafortunadamente pues han salido muchas situaciones como esta y les pueden salir clientes de ese tipo. ¿Listo? Como para tener en cuenta. Bueno, entonces les decía los certificados. Bueno, les decía, por ejemplo,
puede tener una persona ingresos por su trabajo activo y puede tener ingresos por pensión. Entonces son dos certificados de ingresos y retenciones diferentes. ¿Qué ejemplo les coloco? Magisterio. El magisterio tiene la condición que las personas continúan trabajando como hasta los 80 años, entonces la Secretaría de Educación emite su certificado de ingresos y retenciones, pero quien les paga la pensión es la fiduprevisora. Entonces son dos certificaciones que se deben solicitar y que son independientes. Para este caso en particular, ellos no emiten los pagos de las cesantías en el mismo certificado de ingresos y retenciones, sino que lo hacen por un certificado independiente que les emite el FOMAC y hay que solicitarlo. Entonces, nosotros hacemos, fíjense que para un mismo proceso, pero son 3 certificados que nos toca tener en cuenta y que las personas pues hay que pedírselos, ¿no? Porque hay que recordarles de acuerdo a la actividad. ¿Qué otra cosa nos hace falta? Bueno, y si las personas hicieron alguna venta de inmuebles, venta de vehículos, en la factura de venta que los da la notaría, porque ahí está la retención en la fuente, que es la que les favorece a ellos. Al igual que si fuese el otro evento, el de la compra, de un apartamento, de una casa, de un vehículo, igual deben tener la factura de compra y con eso se hace el respectivo movimiento, digamos, se incluye en el patrimonio. Creo que con esos como que son más o menos los elementos que nosotros debemos tener en cuenta. Ah, bueno, nos falta otro. Ojo, recuerden que la vez pasada hablábamos de los dependientes y decíamos que los dependientes son ¿quiénes? El dependiente es el cónyuge, el dependiente es el menor de 18 años, el dependiente es el hijo entre 18 y 23 años que aún se encuentra escolarizado, puede ser en colegio o universidad, ¿sí? Puede ser un hijo dependiente por una característica particular, puede ser un hijo sordo, puede ser un invidente, bueno, otras condiciones, una condición especial, ¿cierto? Entonces, esas personas son los dependientes económicos. ¿Qué pasa si yo tengo, bueno, otro dependiente económico es el papá y la mamá, ¿no? Yo soy único hijo y yo respondo por mi papá y mi mamá que nunca trabajaron o que trabajaron y vivían al día y ahora yo los incluyo. ¿Qué es importante? Usted no puede incluir el dependiente económico si la persona no lo tiene en su grupo o núcleo de afiliación a salud. Si no, no le corresponde. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Cuántos dependientes puedo yo incluir? Uno solito. ¿Cuánto es el porcentaje que le corresponde? El 10% y no más. Juan Sebastián, cuenta. Sí, profe, una pregunta. La duda, digamos, cuando, o sea, ¿cómo, o la pregunta, digamos, cuando la persona pasa cierta mensualidad pues a los hijos porque no vive con ellos, ¿cómo se certifica eso en la declaración de renta? ¿O en qué parte va? ¿O cuál es el proceso con eso, con ese tema? Fíjate que cuando ese evento pasa, pero normalmente la mamá jala al hijo en la seguridad social. Sí, entonces a quien le correspondería declarar ese hijo es a la mamá. Es a la mamá, no te correspondería a ti. Y digamos que recuerda que como estamos declarando es los valores que básicamente recibimos, digamos que ese gasto no da lugar. Antes se podían descontar algunos gastos como de este tipo de colegios u otras cosas, pero ahora estos no aplican. Ok, entiendo. Sí, importante porque esa es una buena pregunta porque como antes había ese hábito, entonces las personas, a mí me pasa que aún me envían los recibos de pensión o de matrícula de la universidad y pues eso no les sirve para nada, o sea, en la renta no. Porque además recuerden que nosotros, ¿cuál es el límite que tenemos para hacer las deducciones de renta? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es? Gina, que no ha hablado. Gina, ¿cuál es ese tope?
Gina Ávila, Señora, ¿cuál es ese Eso, tope? ¿Cuál qué es el pena, tope profe, de las deducciones? Ay, Gina estaba por allá durmiendo y la desperté. Qué pena, Gina. ¿Alguien sabe? El no, 40, profe, ¿no, es que estoy profe? llegando a la casa, qué pena. Es Sí, el 40, ¿no? 40%, sí, señor. Es el 40% que corresponde nada más por las deducciones. ¿Qué tipo de deducciones nos podemos hacer nosotros en la renta? Las retenciones en la fuente. los gravamen, profe. ¿El gravamen a cuánto? ¿Me puedes 50%. contar? Correcto, Cuatro. hasta el 50%. 50% del gravamen. ¿Qué más me puedo descontar? Entonces, el dependiente es el 10%. Por pagos laborales el 25%. Los gravámenes van al 50%. Si yo pago intereses por crédito hipotecario, esos me los puedo deducir al 100%. Pero fíjense que todo eso que yo llevo no puede superar el 40%. ¿Sí me van comprendiendo? Sí, señora. Bien. Listo. Entonces, como para tener ahí en claridad. Bueno, quiero entonces arrancar. No sé si mostrarles primero el ayuda renta bueno. ¿Alguno de ustedes ya ha elaborado declaraciones de renta? Constantino, me ibas a preguntar algo. Profe, si su merced tiene ese checklist o algo para uno tener en cuenta como ese listadito de cosas que debemos solicitarle al cliente, o donde podemos ubicar como algo como una ayuda de esas. Bueno, yo me lo inventé. Eso uno aprende y uno se lo inventa. La verdad, yo tengo desde hace años y lo que va saliendo lo voy renovando y se lo solicito a mis clientes. Yo tengo un listado y se los puedo facilitar, no hay ningún lío. Como para que ustedes tengan una idea, espérame a ver si acá mismo se los puedo buscar. Porque pues sí, me parece a mí pertinente siempre tener el listadito y pues yo lo que habitualmente hago es que hacia mayo ya yo les hago un correíto con toda esa información. Si me deja, se la voy a pegar en Word para que la puedan ver. Ah, bueno, es que yo aquí ya tengo una renta, está abierta, entonces sí, se la voy a pegar acá y ya les comparto, como para que vean lo que yo les coloco a los clientes. Pues este es una idea de lo que ustedes pueden hacer. Cuando salen estas épocas de renta, a nosotros también nos aflora la creatividad y pues ahí están como los elementos. Entonces, espérenme, les comparto para que se lleven una idea de lo que yo les coloco, pues de pronto se me pasa algo, pero pues ustedes con eso. Bueno, entonces yo les coloco esto en el correo y se los coloco por WhatsApp. Entonces les doy el saludo y les digo pues que deben tener en cuenta los documentos con saldo. Bueno, ¿qué pasa con algunos clientes? Los clientes son muy celosos a facilitarnos la clave de la DIAN. ¿Por qué no? Yo no sé ellos qué pensarán que uno hace con eso, porque uno más de bajar la exógena y de mirar las rentas presentadas, pues uno no hace y les colaborarles por ahí con la firma digital, que es lo que a veces realizamos. Entonces yo les pido, mire, la cédula, la clave del RUT, el RUT, los certificados de ingresos y retenciones, los extractos, los pagos de impuestos, certificados de inversiones, certificados de cooperativas que posea, de cesantías si son, que les decía, si son independientes, de las retenciones
a que haya lugar. Acá les enuncio algunas. Certificaciones bancarias, si son también independientes, porque como les mencionaba, algunos bancos los hacen de manera independiente. Por ejemplo, Colpatria casi que hace un solo formato con todo. Acá le digo, pues si usted es casado, entonces dígame quién va a colocar el dependiente, porque no podemos colocar en 2 declaraciones diferentes el mismo número de identificación del dependiente, eso no lo pide el formulario. Lo de las propiedades compartidas, y el número, acá le menciono lo que les decía, que el dependiente debe hacer parte del grupo de salud. Y pues le coloco las condiciones que la ley determina, los topes, ¿no? Mírenlos, acá están. Y pues bueno, ahí le digo que lo invito a presentar. Digamos que así es como de manera general lo que normalmente yo les presento, como para que se lleven una idea de qué solicitar. Eso es lo que más o menos nosotros debemos pedirle a los clientes. ¿Listo? Creo Su que merced había me otra sea tan manita amable de levantada. compartirnoslo, ¿cierto? Claro que sí, no hay lío. No hay lío. Yo Sí, ahorita profe, les es que comparto. en realidad comenzar es a veces complicado porque quedan como todas esas dudas y como muchos interrogantes de qué debo pedirle al cliente, y pues como su merced dice, con el pasar del tiempo y la experiencia uno ya va agregando y va formando su propio papel de trabajo, pero pues iniciando a veces uno como que patina en cuáles son las cosas que uno debería pedirle a las personas. Ya le acabo de enviar a Janet esos documentos para que les comparta. Janet, que es toda querida y nos ayuda. Gracias, profe. Ya me muevo hacia acá. Porque les puedo compartir además de eso, yo tengo aquí unas imágenes que pues tal vez les puedan favorecer a ustedes también, que son las fechas. Espérame, les comparto compartir con Janet de una vez. Las fechas que bajé de la DIAN, y pues digamos que son como bien presentaditas, bonitas, como para que las puedan trabajar también ustedes. Ahorita que estamos en la época, es lo pertinente para que aprovechen, que ahorita arranquemos, que tienen como todo fresco y pues aprovechen porque esa es la oportunidad como para que hagan un ingreso adicional. No van a regalar el trabajo, ¿no? Tienen que cobrar lo justo y lo correcto. Esas rentas de 50.000 pesos no. ¿Listo? Porque pues esta es nuestra misión, nos ha tocado leer, nos toca consultar, nos toca buscar, y pues lo ideal, no, a veces, por ejemplo, yo que llevo haciendo rentas muchos años, a mí a veces aún todavía me toca consultar muchas cosas porque los casos particulares pues a veces no son, digamos que por ejemplo el año pasado a no hay muchas modificaciones en la renta, sin embargo salen situaciones que uno debe repasar, debe buscar, debe como documentarse para poder argumentar. Entonces es importante. Bueno, les voy a mostrar en esta, bueno, acá me voy a... Lo que están viendo en pantalla es una información exógena. Bueno, no coloquemos el santo, solo coloquemos la información. Lo que están viendo en pantalla es una información exógena de una persona. Voy a ir preguntando, bueno, yo acá ya la tengo pintada, espérenle. La marco toda con eso. Con eso ustedes me dicen. Ese sería el ideal. Listo. Bueno, como yo no voy a estar viendo la pantalla, ustedes me van diciendo. Pregunta del millón. Dice que la persona tenía una deuda con una cooperativa. ¿Esto lo debo tener en cuenta, sí o no, para la declaración de renta? Sí, Sí, claro. sí. Eso es parte del Sí, pasivo. profe. Correcto, parte del pasivo. Pues yo juego mucho con los colores, entonces por eso ustedes me veían eso pintado. ¿Listo? Acá dice que esa persona en la cooperativa tiene, mire, ¿qué tiene?
Fíjese que él me da la descripción, él me cuenta qué tenía la persona o que a esa fecha. Capital, Un capital aportado. Entonces, aportado. ¿eso a dónde lo llevo en la renta? ¿En Eso no hace ingresos? parte del patrimonio. ¿Al Ese patrimonio? es un activo. Ese es un activo. Ajá. Correcto, sí, se va a ver reflejado en el patrimonio, pero es un activo porque es un aporte que la persona tiene. ¿Correcto? Sí, pero dentro de la renta nosotros no, en ningún lado creo que nos pide tema del activo, sino el patrimonio, ¿no, profe? Bueno, lo que pasa es que yo te estoy haciendo el desglose de dónde va. O sea, tú sabes que lo determino en el patrimonio, pero lo tengo que llevar al activo. Y si van a trabajar el ayudarrenta, se lo va a solicitar ahí. Y si lo van a hacer en un Excel, también lo deben hacer ahí. O sea, lo que tú haces en el Excel, sea en el ayudarrenta o sea en el que tú elaboras, lo que hace uno es organizar como el balance de la persona, lo que tiene, lo que debe, lo que es. Y empieza a hacer las deducciones. ¿Sí me dice entender? Sí, sí, señora. Señora, Correcto. Sí, entonces por eso se lo enuncia a ella. Claro, ustedes me dicen el patrimonio, pero efectivamente hace parte del activo de la persona, porque es algo que tiene. ¿Listo? Bueno, por ejemplo, bueno, acá que nos dice, bueno, capital aportado, entonces nuevamente lo llevamos a ese mismo patrimonio que ya pues es el que acabamos de enunciar. activo. Fíjense que acá dice confecciones colombianas del hogar SAS. Dice pago por otros conceptos. ¿Qué creen? ¿A dónde llevamos eso? ¿Un costo? Sí. Tenemos que dialogar con el cliente y decirle, bueno, doña Lolita, a usted la exógena la reporta con confecciones colombianas del hogar SAS. ¿Su merced pagó algo? ¿Le devolvieron algo? ¿O fue que usted prestó un servicio allá? Nos toca preguntar, porque aquí no es clara la información. Pago por otros conceptos. Piense que todos quedamos dubitativos. ¿Le pagaron o pagó? ¿Sí? Entonces, en este caso, la señora había comprado unos productos e hizo una devolución y apareció reportada por esos pagos. Sí me hice entender, un año pasado, antepasado, no recuerdo bien, en un colegio, en un colegio privado, reportaron a un señor con un saldo acá similar. Y entonces él decía, pero es que el colegio, ¿cómo me va a dar plata? No, sencillamente hicieron un pago y lo llevaron así como algo así como un pago favorecido para terceros. Fue como una donación que enunciaban allí y lo colocaron. Sí, entonces hay que mirar. En ocasiones las personas, bueno, otra ocasión me pasó. Resulta que, por ejemplo, Kevin Joyeros no tiene como razón social cuando hace, ¿cómo se llama eso? Bueno, que ellos compran joyas también, ¿no? Ellos no solo venden, sino que también compran joyas. Había una señora que tenía un collar muy hermoso, muy valioso, y tuvo una necesidad económica y se acercó a Kevin Joyeros y se lo vendió. Pero resulta que pues todo el mundo conoce a Kevin Joyeros, ellos manejan otra razón social. Entonces aparecía reportada en la exógena con el nombre que le correspondía en su razón social. Cuando salió la exógena, yo le dije, señora Pepita, usted aparece como que obtuvo un ingreso, usted vendió algo a tal entidad que no, que no, que no. Ellos siempre le van a decir a usted que no. Entonces, finalmente, pues uno hace caso, ¿no? Entonces yo le hice la aclaración, le hice la renta, pero le hice la aclaración que ella debía solicitar la corrección de la información exógena por lo que había manifestado que no tenía ningún vínculo con esa entidad. Pero resulta que con el paso del tiempo no se acababan los momentos de la renta y la señora recordó o encontró el recibo donde decía la razón social de Kevin Joyeros y se acordó del correo que yo le había enviado, pues nos tocó hacer la corrección porque efectivamente sí había sido un ingreso. Entonces, importante que pues tratemos en la medida de lo posible que el cliente nos trate de dar la mayoría de los datos
y siempre crucemos la mayoría de los datos, o sea, los soportes que nos da el cliente con esta información exógena. La exógena casi nunca sale errada, casi nunca le sale errada. Entonces, para que tengan en cuenta eso, ¿listo? Bueno, entonces en este caso fue un pago que la señora hizo, entonces esto no se tiene en cuenta. Bueno, bien. Dice que saldo en cuentas bancarias, ¿lo tenemos en cuenta o no? ¿Y en dónde? Sí, señora. ¿En dónde? En el activo, ¿no? Correcto. Bueno, valor de consignaciones bancarias, ¿lo tengo o no lo tengo en cuenta? Sí, señora. Sí, señora. No, señores. Valor de consignaciones. ¿Esto para qué les sirve a ustedes cuando revisan una exógena? El cliente le dice, ay, me hace el favor y me revisa a ver si yo tengo que declarar o no declarar. ¿Usted cómo sabe? Él dice, no, es que yo me gano 20 millones, yo no alcanzo a declarar. Pero resulta que, mire, la cuenta bancaria tuvo un movimiento de 54 millones. Revisen los topes, ¿corresponde o no corresponde? O Sí, sea, profe, ese pero valor de es consignaciones que bancarias es un total del año. Ese valor de consignaciones bancarias son movimientos que tuve en mi cuenta. No necesariamente son de ella, pueden ser que ella presta la cuenta para que la tía abuela que vive en Australia le gire plata al bebé lindo que tiene 50 años y no quiere trabajar y lo mantiene. Y usted muy amablemente presta su cuenta, porque usted solamente le consignan sus 20 millones de su sueldo y el resto de plata es lo que su tía abuela le consigna al bebé. ¿Sí me hice entender? Pero esto me permite mirar si la persona efectivamente cumple con la condición. ¿Listo? Ojo, porque acá es solamente de un banco. Yo puedo tener 1, 2, 3, 5 bancos o más. Y tengo que sumar los movimientos de los diferentes bancos, porque a veces las personas eso no lo tienen en cuenta. Tienen su cuenta de ahorros donde les pagan su sueldo, pero tienen el DaviPlata, que ahora todo el mundo usa el DaviPlata o el Nequi, y ahí hacen transacciones. Abrieron un crédito de consumo con una entidad y la entidad le consignó en una cuenta que le hizo abrir con esa entidad. Entonces ya son dos cuentas, pero esas cuentas al sumarlas me hacen cumplir el tope. Eso no se tiene en cuenta sino para el análisis, pero se debe revisar. ¿Listo? sí, señora. Bueno, continúo. La siguiente, fíjense lo que dice acá. Esto es del ICETEX. Deuda con el ICETEX. ¿La tengo o no la tengo en cuenta? Sí, Sí. claro, eso es un pasivo. Sí, pues sí. Esa sí la tengo en cuenta. Sí. Fíjense esta. Esta es una de las que yo le enuncio. Cooperativa del Magisterio, pago por otros conceptos. Resulta que en esas cooperativas a los asociados les dan unos auxilios por fidelidad, por compromiso, les dan premios de fin de año. Bueno, ahí tienen una cantidad de prebendas. Entonces, este es uno de esos pagos que se tiene en cuenta como un ingreso recibido que no corresponde a la actividad económica. O sea, eso es un ingreso no laboral, pero se lleva ahí a la declaración. Entonces es importante revisar el concepto que aparece en el certificado que la entidad emite. ¿Listo? Bueno, el saldo de la cuenta, dijimos que sí. Valor de consignaciones, ya dijimos que no. Este valor de aportes obligatorios a salud, ¿lo llevo o no lo llevo a la renta? Sí, sí, señora. Sí, ¿Ese qué es? deducción. Eso es una deducción. Correcto, es una deducción. Fíjense que aquí tengo dos valores. Dice que por prestaciones sociales y pagos por salarios. Cuando nosotros vemos el certificado de ingresos y retenciones, aparecen los valores por separado y finalmente nos da el total del valor de pago por ingresos. Entonces, esos, pues la sumatoria de los dos nos debe corresponder en plenitud a lo que el certificado de ingresos dice. Los aportes a fondo pensional, ¿los incluimos o no los incluimos? Sí, señora, es deducible. Es deducible, correcto.
Miramos qué más tiene la señora. Ah, mire lo que yo les decía, fiduciaria previsora. Pero fíjense que esto que aparece acá, estos 210.000 fueron el pago de intereses de cesantías. Para el caso de ellos, en el certificado, a ellos les emiten, hay un certificado de cesantías y hay otro que se llama certificado de intereses de cesantías. En el de intereses de cesantías está el desglose de lo que les pagaron por intereses de cesantías y de lo que les pagaron por cesantías, porque en el que está acá de ingresos y retenciones no está, ¿sí? O sea, para este caso particular, como para que tengan en cuenta. Bueno, y aquí aparece la cooperativa, uno de esos premios que yo les digo que les dan a ellos. Es como para que, digamos que este es un ejemplo de una renta muy sencilla que se elaboró, que mucho ya la hice para este año, ya la presenté. Hasta ahí, digamos que más o menos les ayuda a identificar un poquito esos componentes que sí debemos tener en cuenta. De pronto les surgen dudas, de pronto ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Profe, una pregunta. O sea, esa información su merced dice que es de la exógena, pero, o sea, ¿uno de dónde la saca? O sea, no, ahí me perdí. Tú la bajas directamente de la DIAN. Ah, listo, profe. Tú la bajas Gracias. directamente de la DIAN. Por eso Profe, una nosotros le pregunta. pedimos la clave a nuestros clientes y ahí dice consultar información y nos muestra los años de los cuales nosotros vamos a requerir esa información. La podemos descargar. ¿Qué es lo que yo hago cuando descargo esa información? Inmediatamente paso esa información a un formato de Word. La pego como imagen y la voy modificando como ustedes vieron con los colorcitos. ¿Para qué? Pues para que yo pueda, digamos, ir señalando o colocando las anotaciones que corresponda. Por ejemplo, si la persona no me dio el soporte, yo ahí escribo. Se incluyó, pero no dio soporte. El contribuyente dijo tal cosa. Sí, yo hago la anotación ahí. ¿Por qué guardo eso? Para futuras situaciones que se nos puedan presentar. ¿Listo? O sea, esa es mi forma de trabajar, pero pues ustedes ya, cada uno allá decide cómo lo hace otra persona, de pronto hará el checklist y pues lo enunciará de otra manera. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar. Voy a abrir el Profe, ayuda renta. pregunta. Señor. Señor. Pues alguien me decía hoy en el trabajo sobre el tema de la venta de los vehículos, que no es como que, o sea, que no se pueda como llevar directamente el valor, sino que primero había que tener en cuenta como un proceso que se hacía antes con los vehículos. No sé si de pronto sabes, pues tampoco me quedó tan claro cuando me lo dijeron. Con el tema de los vehículos, que, o sea, Cuando vendemos, no recuerdo si es cuando se vende o cuando se compran, pero no es como que se lleva simplemente el valor, sino hay que hacer como un proceso antes, como un pues mira, cálculo antes. lo que pasa es que como tú sabes que los vehículos los vehículos se nos deprecian, ellos no se valorizan, sino que se deprecian. Entonces, usualmente tú compraste, no sé, una camioneta en 40 millones, un ejemplo, estoy diciendo cosas locas, pero la compraste en 40 millones, pero resulta que tú le hiciste el mantenimiento, le pagaste el impuesto, le pusiste detalles que de pronto a la gente le gusta colocarle ciertos detalles y pues esos son costos del vehículo. Cuando tú la vas a vender, el vehículo que compraste en 40, en el mercado vale 20. Y tú dices, pero no, si la compré en 40, le metí 20, 60, ¿y cómo la voy a vender en 20? Y a veces la gente tiene que venderla en 20 porque ese es el valor del comercio. Entonces, normalmente como tú pierdes ese valor. Entonces tú colocas esa pérdida fiscal, porque normalmente en los vehículos uno deprecia. Ah, ok, y digamos, pues también aplica para los predios, ¿no? Pues digamos que los predios pues siempre se suben, ¿no? Pero pues a veces también bajan, ¿no? Digamos cuando, eh, no sé, Puede pasar por un deterioro, sí. una zona Ujú. roja o se desplomó, no sé. También Sí, aplica puede como pasar. pérdida fiscal, ¿sí? También Ok. podría suceder, sí. Ok. Listo. Dime, Constantino. Profe, y en el caso particular del año 2021, donde el tema, pues
por lo menos desde que yo tengo uso de memoria, nunca había visto que los vehículos se valoraran. ¿Cómo se maneja eso? Porque, pues, por tema de impuesto, sigue teniendo su valor comercial como según las tablas que manejan, pero se ve y por noticias han dicho mucho sobre el tema de que los usados, los vehículos usados han subido de precio. ¿Eso cómo se maneja en el tema de la renta? Igual, pues si da ganancia, pues dio ganancia. Pero normalmente, de todas maneras, recuerda que tú tienes que incluir los costos que generalmente, entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los costos que tú tienes con el vehículo? Entonces, que el cambio de las llantas, que el cambio del aceite, del filtro, la lavada, ¿cierto? La gasolina, la polichada, bueno, todas esas cositas, si tú las vas sumando, aparentemente tú no gastas tanto, pero si tú haces la sumatoria en el año, de repente sí es harta plata, que el SOAT, que el seguro contra todo, bueno, en fin, cantidad de cosas que se le soltó esta latica, que tocó llevarla donde el señor, que ¿cómo es que se le desconfiguró la alarma? Entonces toca, y cada cosita va costando. Entonces de repente no es tanta plata como aparente. Ahorita pues sí hay una novedad que se nos subió un poquito el valor y digamos que favorece, pero pues la ganancia no es que sea tan significativa. Pero es decir que todos esos gastos, todos esos costos que su merced acaba de mencionar, ¿son deducibles en la renta? Nosotros los podemos tener en cuenta. Nosotros los podemos tener en cuenta porque finalmente a ti te van a decir, bueno, pero es que el carro no hace parte de su actividad principal. Y tú dices, claro, porque es que ese es mi medio de movilidad. Entonces, por ejemplo, yo soy asesor de ventas y yo utilizo mi carro para poder llegar a donde los clientes. ¿Sí? Entonces, es mi herramienta de trabajo. Recuerden que siempre tenemos que ver la relación de causalidad, ¿sí? De nuestra actividad. ¿Y si trabajo en oficina lo puedo tomar también? Es mi medio de transporte. Ok, gracias. Pues digamos que todavía no han colocado esas condicionales, entonces yo lo puedo aprovechar. Por ahora no han colocado ese tipo de restricciones, yo lo aprovecho. Mientras lo pueda hacer, lo aprovecho. ¿Listo? Además, pues porque eso me ayuda a bajar un poquito, porque imagínate, todo en ganancias ocasionales, pues eso se va incrementando muy notoriamente. Bueno. Les iba a mostrar entonces, para que se familiaricen quienes no lo conocen, este es el formato de ayuda renta de este año. Recuerden que en la plataforma de la DIAN, ustedes año a año van descargando los formatos que se necesiten. Esta es una excelente ayuda, pues para iniciar ustedes este trabajo de la renta, porque este tiene toda la guía y él le va diciendo a usted qué debe incluir. Sin embargo, por ejemplo, en este momento el que yo les envié en la plataforma y el que les estoy mostrando acá, esta es la versión 1.1. Normalmente, cuando empiezan los procesos de renta, la DIAN va haciendo algunas modificaciones. A veces nos puede generar error. Les recordaba yo la clase anterior, nunca abran ningún Excel mientras vayan a abrir el ayuda renta porque daña las macros y nos daña el proceso que hayamos realizado. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene este formato? Los datos básicos del declarante. Voy a hacerlo en general y luego lo abro un poquito como para que se familiaricen un poquito. Entonces, los datos del declarante, los elementos patrimoniales, los diferentes conceptos que van en la cédula general, como son las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales. Ya ahorita abrimos una pestañita para que vayan mirando ustedes quienes no se han familiarizado. Tenemos la cédula de pensiones, la cédula de dividendos y participaciones, ganancias ocasionales, y acá hay un espacio de liquidación privada. Voy a abrir un poquito, miremos este. ¿Qué datos nos solicita acá? Entonces, el documento, los nombres, a cada seccional, que para nuestro caso, pues buscaremos la ciudad a la que corresponda. Para nosotros es la 32, que es la de Bogotá. La actividad económica, recuerden que
En el caso de los pensionados, ya todas deben restar como la número 20, para los asalariados la número 10, o si tiene otro tipo de actividad, deben hacer la selección que corresponda. Fíjese que él nos tiene aquí las codificaciones correspondientes. Es obligatorio colocar el valor patrimonial bruto a diciembre, o sea, el que está en la declaración inmediatamente anterior. Si la persona es la primera vez que va a hacer la declaración, pues a nosotros nos corresponde, como les decía, hacer ese balance de la persona e indicar pues los valores que da lugar, ¿listo? Y el valor del patrimonio líquido. ¿De dónde saco esta diferencia del bruto al líquido? ¿Quién me dice? Cuando le resto los pasivos. Sí, señora. Entonces, el activo menos el pasivo, y ese es el que coloco acá. Ese es el líquido. Este año particularmente nos solicita diligenciar el número de veces que la persona haya declarado. ¿Listo? Y pues el valor que le dio neto en la renta anterior. Los datos del dependiente económico. Y fíjense que nos solicita, bueno, aquí están como las condiciones que yo les había mencionado ahora rato. Contribuyente, el cónyuge, el padre, la madre, el hermano, y el número de meses al que corresponde esa dependencia. ¿Por qué el número de meses? Porque ustedes pueden tener un hijo que cumple los 24 años, entonces los cumplió de pronto en enero, febrero. Entonces, ¿cuántos meses usted del año inmediatamente anterior tuvo ese dependiente económico? Entonces, digamos, enero y febrero, o unos días nomás del mes de enero, ¿sí? Entonces, y hasta ahí fue dependiente económico. ¿Listo? Y dime. ¿Profe, alguna vez ha tenido algún caso de, no sé, de algún menor de edad que haya tenido que declarar? Pues obviamente los papás que entran, pero ¿alguna vez ha habido un caso así? O sea, ¿escuchado un caso así Un de caso menor de de un edad? menor de edad ¿qué, Julián? No te escuché. Un caso de un menor de edad que tenga que declarar, pues obviamente los papás son los que Sí. entran como... Sí, hay Pero, o sea, menores de hay edad casos... que declaran. Ujú. Te voy a decir en qué casos. Por ejemplo, cuando quedan huérfanos. Pero entonces, lo que les decía ahorita con la persona que falleció, entonces hay un albacea, hay un tutor, hay un abogado, hay una persona que lo representa, y el menor de edad efectivamente debe hacer la declaración, pero quien la firma y la presenta es el responsable. Pero sí les corresponde. Bueno, entonces, digamos que esa es la primera parte. ¿A dónde me voy yo a buscar el resto de los componentes de ese ayuda renta? Acá donde dice complementos. Y acá puedo desglosar cada uno de los elementos de la renta. ¿Listo? Bueno, acá, porque le marcamos. Espera, si no me deja mostrar los celulares porque escribimos algo. Bueno, nos va a tocar colocar cualquier valor a que nos deje. A ver si me deja. Sí, me pide todos los datos. Bueno, no los voy a... me toca inventarme todo para que nos deje pasar. Pongámosla de cualquier lugar, no importa. Cuando acá yo le diligencio los datos del dependiente económico, él de una vez ya me va a jalar el 10% que le corresponde. ¿Listo? Ya nos deja. Primer apellido. Me pide todos los datos. Qué bendito, no me dejó pasar. Listo.
Listo, entonces aquí nos viene, nos solicita toda la información. Fíjese que nos separa las rentas de trabajo y las rentas por honorarios y compensación. Y cada uno de estos elementos, pues nos lo desglosa con los datos. Lo ideal es que nosotros diligenciamos cada uno de los datos que él nos solicita. Aquí está descrito todo y si miran en la parte derecha, bueno, acá tengo nos va diciendo qué elementos, qué componentes del estatuto tributario, la cantidad de valor en VT, las tarifas, sí, nos va dando como la explicación de lo que nosotros podemos incluir en cada una de las casillas. ¿Listo? Entonces, no voy a diligenciar ahí información. Mire, fíjense que ahí nos va desglosando cada una de ellas. Entonces, pues no me voy a detener, digamos, como en el formato. Este es más de que ustedes lo exploren y quizás revisen, pues, qué debemos tener en cuenta ahí de lo que corresponda a cada uno de los clientes. Hasta aquí, de pronto, alguno ya lo había explorado, alguno ya lo había trabajado, tiene alguna pregunta de quienes no lo habían mirado. ¿Claro? No, profe, para mí es nuevo. Sí, señora. Pues, profe, yo sí lo había visto, pero en realidad cuando lo he intentado usar, a veces intento devolverme digamos que al formulario inicial y a veces no me deja. En el diligenciamiento de la información, como tú te diste cuenta, siempre voy a buscar en la pestaña de complementos. Yo te lo comparto nuevamente. Busca siempre la pestaña de complementos para que él te deje devolver a donde tú quieras. Y ahí ya vas a complementos y buscas acá el lugar a donde tú quieres moverte en la cédula. ¿Listo? Y pues lo que les digo, a mí me encanta además, bueno, cuando ya uno lo aprende a conocer, es muy rápido el diligenciamiento porque tú ya sabes qué te va a preguntar, se vuelve como mecánico. Importante que vayan colocando como los datos en el mismo orden en que está ese ayuda renta, con eso no se les va quedando nada. ¿Listo? Bueno, eso quería como contar. Profe, ¿y cuando termino qué debo hacer? O sea, él te arroja el formulario. Él te arroja ya directamente el formulario. Espera. Te los mostré. Fíjense que él arroja el formulario. Mire, toda la información que nosotros diligenciamos, él ya me la arroja acá en el formulario. Bueno, acá como no la diligenciamos, sino que hicimos fue como por mostrarles a ustedes. Nos arroja el formulario y debajo del formulario nos muestra qué fue lo que incluyó en cada uno de los componentes, de acuerdo a lo que nosotros hayamos diligenciado. ¿Qué hago yo o qué sugiero que hagan ustedes si van a utilizar el ayuda renta? Cada vez que van a diligenciar un dato, entonces lo diligencian y se van al formulario. Cuando ustedes se van al formulario, ustedes pueden verificar. Entonces, por ejemplo, diligenciaron X dato en esta cédula. Entonces, colocan los datos, se dicen, voy a rentas cedulares, ir al formulario y revisen a qué parte del formulario les llevó el dato. Con eso ustedes van aprendiendo qué elementos sí están colocando, porque a veces uno mismo se da cuenta que ahí está haciendo algunos errores en esa presentación y en esa elaboración de ese formulario. ¿Listo? Entonces, como les menciono aquí, él casi que le describe a usted lo que usted tiene que hacer. Por eso me gusta y me parece muy sencillo. Hay otras entidades como Actualícese que ellos también hacen la venta como del curso completo de renta y tienen unos formularios. Para mí es un poquito más complejo, es más dispendioso, porque él le va sacando cada uno de los anexos. Entonces, digamos que se vuelve un poquito más complejo. Me gusta porque se lo manda organizado y de una vez lo bota. ¿Qué le tiene que dar a usted? La renta, como le dé acá, le tiene que dar en el Muisca. No le va a salir un valor diferente. Casi siempre sale exacto. Muy rara vez usted se equivoca con él. Espérenme, les guardo, cierro este. Le digo que no guardar. Ese es el que yo tengo aquí para uso de las mías. Bueno. Bueno, les voy a mostrar, bueno, voy a ser atrevida con una renta que tengo acá. Cuando ustedes ya elaboran
bueno, la que presenté de ella. Ya tenemos una. Cuando ustedes ya diligencian la renta en el Muisca, o sea, colocan todos los datos y tienen todos los datos igualiticos que les dio la ayuda a renta, entonces, normalmente, por ejemplo, esta persona que no le dio a pagar, sino que por el contrario le dio saldo a favor y el saldo es muy pequeño, yo no tengo la necesidad de hacer ir esa persona al banco. Lo que yo hago es directamente en la plataforma de la DIAN solicitar la clave digital y hacerle la presentación de esa manera digital. ¿Cómo verifico yo? Entonces, yo le hago la solicitud previamente, luego monto la renta y le digo, él nos pide los pasos de firmarla. Para firmarla, pues debo hacer tener una clave, ojalá diferente a la que tienen de acceso, y le solicita un código que en la misma plataforma se lo da y ahí le muestra la bandeja de entrada. Le solicita, después de la firma, la presentación, y cuando le dice que sí lo presentó, le vota a usted, después de firmado y presentado, le vota a usted el recibo. Fíjense que acá dice recibido, ¿sí ven? Recibido. ¿Y usted cómo verifica que sí fue recibido por la DIAN? Miren, en esta parte de abajo está la fecha de presentación y dice fecha acuse de recibido con el sello de la DIAN. Usted ya queda tranquilo que esa persona ya tiene su declaración de renta efectiva y lista. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, digamos que yo a la profesora Patricia también de pronto le hacía la solicitud y pues me atrevo a hacérsela a su merced de manera muy respetuosa, y es que a nosotros, o en el caso de algunos compañeros, nunca nos enseñaron cómo ingresar a las entidades como tal, que me parece que eso es algo muy valioso y muy bueno, pero que pues en ninguna de las materias lo vimos, o que yo me acuerde no lo vimos, y cómo ingresar a la entidad y cómo podernos defender en el tema de la DIAN, cómo buscar esa información exógena, cómo ir a actualizar el RUT, cómo todo lo que Marcelo nos acabó de explicar de cómo ir a presentar la renta y que quede en firme. Y creo que eso a todos nos haría mucho bien, porque pues no llegamos ahí como a experimentar, y a muchas personas creo que no hemos tenido la experiencia de hacer el tema de la renta y de ir a explorar ese tema de la DIAN. Bueno, voy aquí a entrar con uno de los datos que tengo para ayudarles. Espérense, a ver. Es que me toca mirar el celular para adelante. Espera un momentico y ya le ayudo a ingresar con una. Me toca ir acá. Espérame, porque entonces eso es importante lo que tú mencionas, y que a veces nadie les dice. Claro, todos presumimos que ustedes ya saben, pero sí, todos tenemos que aprender. Es muy cierto. Y pues como decía ahorita la chica, yo nunca había visto ni el ayuda a renta, apenas lo estoy empezando a entender, a como medio saber. Entonces, Una pregunta, dime. estamos con el tema de la ayuda a renta. Pues yo he visto que en la página de DIAN aparece para descargarlo, pero pues yo he visto que aparece de varios años, y pues tiene que ver, cierto, que, o sea, con el tema en la que voy a presentar, cierto, digamos, voy a declarar la de 2020, pues tengo que usar el de 2020. Correcto. Ok, ok. Hagamos, a ver, voy a ser atrevida con un dato de uno de mis clientes. Hagamos esto. Profe, una pregunta. Señora. La actualización del RUT pues dice que pues no es obligatorio en caso de que no haya que actualizar algún dato. Pero digamos, si sale de años anteriores, no es obligatorio actualizarla de pronto por alguna sanción. Lo que pasa es que cuando no tienes datos por actualizar,
la misma plataforma te dice, no, es que usted no tiene datos para actualizar. Bueno, aquí hay el de un cliente. Yo fui atrevida y, para mostrarles a ustedes. Bueno, ustedes ingresan en el buscador, www.dian, yo normalmente coloco Dian, y aparece Dian y aparece un pantallazo donde dice usuarios registrados y ahí coloco los datos de acceso, que es el número de identificación y una clave que yo haya colocado. ¿Dónde consulto la información exógena? Mírela acá. Entonces, ¿cómo la consulto? Pues sencillamente le digo que la voy a buscar y fíjense que aquí me arroja los datos de los años que haya información del señor o de la persona y le doy consultar y él me descarga un Excel. ¿Listo? Digamos como para que tengan en cuenta allí. ¿Cómo voy a mirar las rentas que la persona haya presentado? Ahí dice diligenciar y presentar. Como yo ya identifiqué previamente, porque ustedes ya miraron qué tipo de persona es, en qué formulario debo presentarla, si en el 110 o en el 210. Entonces, por ejemplo, él es del 210 porque él es un pensionado. Busco, solamente le cliqueo allí y aquí empiezo. Fíjense que aquí me aparecen las rentas que él haya presentado. Hasta el 2020, 2019, bueno, las que corresponden. Aquí 19, 20, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20. Entonces yo lo único que hago es, me voy acá, le digo que voy a hacer la del 2021, que tiene una periodicidad anual, y la creo. Espérame que aparezca. Un poquito lento ahí el internet. Ok. Aquí ya nos apareció. Él siempre nos hace esta pregunta de control. Nos dice, ¿usted es residente fiscal en Colombia para efectos tributarios? Pues si yo la voy a presentar, se supone que sí, y le doy a enviar. Y aparecen los datos de la persona. Aquí nos hace algunas preguntas de control. Nos pregunta si retiró cesantías, si hubo pérdida fiscal, si usted fue miembro del ejército, de la policía, si fue profesor de universidad pública, bueno, si fue diplomático. Mire, fíjense que él nos hace algunas preguntas y pues yo debo responder sí o no. Y pues esas sí o no tienen unas condicionales particulares. Y ya empiezo a diligenciar los datos como los haya obtenido, si, dependiendo de dónde la haya hecho, en lo que les digo, en su Excel o en su ayuda renta. Entonces aquí nos muestra todo, todos los datos, cada una de las casillas. Cuando ustedes exceden en ese 40%, él no los deja pasar, él les bota acá un aviso y le dice que no puede excederse, que revise el artículo tal del estatuto tributario, o sea, si hay datos que están errados, que no corresponden a lo que la norma tiene determinado y que usted intenta colocarlos, en la misma plataforma lo va a sacar y le va a decir que no, que usted no puede y le dice error, y no lo deja pasar. Eso tiene esta plataforma, pues a mí me parece bueno porque pues usted verifica que lo que usted hizo está bien. Por ejemplo, mire, este año acá no hay ninguna sugerida. Normalmente el año pasado y el antepasado, ya esta época tú abrías y eso estaban ya listas las sugeridas ahí. Esas sugeridas normalmente tienen solamente los datos de los ingresos de las personas que son los que pues estaban reportados. Ahora pues hay un poquito más de información. Entonces pues hay más datos. Y en la parte final, quiero ir hacia la parte final. Bueno, acá están todos los componentes de la renta. Fíjense que acá nos piden los datos del dependiente, la identificación y el parentesco. Cuando ya ustedes la tienen lista, ustedes se van a esta flechita. Bueno, creo que acá no me la va a botar porque pues obviamente que no hay licenciado en información. Ah, bueno, sí me la botó. Y fíjense lo que me aparece. Me dice que si puedo guardar la información. Una vez yo guardo esa información, entonces ya me muestra nuevamente, tengo que ir a este icono y ahí me muestra la de la firma, que es la que yo les enunciaba hace un rato, y la de la presentación. Pues acá no la podemos hacer porque no hemos diligenciado ningún dato. Pero entonces como para que ustedes se familiaricen un poquito, ¿cómo me devuelvo yo, profe? ¿Y cómo me devuelvo? ¿Cómo sé? ¿Cómo busco? Acá, mira, acá está la casita y acá yo llego
al pantallazo inicial donde puedo obtener toda la información. Ahí me dice, para actualizar el root. Entonces, por ejemplo, acá yo sencillamente le doy copia del root y él me arroja. Por ejemplo, si yo voy a hacer actualización del root, por ejemplo, esta persona, vamos a hacer atrevidas con don Hipólito y que él no se entere y ustedes no le cuentan porque no lo conocen. Entonces yo le digo cargar documento. Cuando yo le doy el cargar documento, en este momento es que yo puedo hacer las modificaciones, pueden ser de dirección, de teléfono, de correo, de actividad económica. Fíjense, aquí nos va brindando la ayuda que corresponda. Mire, él nos bota aquí todos los datos, toda la información y lo que usted hace es elegir los valores que corresponden. Cuando una vez ya usted ha hecho todo eso, en la parte inferior, usted guarda el borrador. Si necesita pues más información cambiar, normalmente uno que hace, guarda el borrador, hace la firma, que la firma pues lo que les digo es básicamente una clave aquí que usted coloca y ya le bota el PDF. El PDF normalmente le pide que usted coloque una clave, yo a todas les coloco uno para que no tengan lío y ahí les va guardando usted. Cuando usted va a enviarle la renta al cliente, usted le dice que le envía copia del RUT porque, bueno, hay algunas personas que aún prefieren, yo tengo clientas que aún me dicen, por favor, déjemelo manuscrito, yo la imprimo y yo la llevo al banco. A mí no me gusta nada digital porque si yo coloco mi clave y todas las personas piensan algunas personas piensan que si colocan todas las claves ya los van a robar y pues no necesariamente, pero pues eso es respetable. Entonces, para ir a presentar la renta en el banco, en físico, en litográfico, lo que les toca llevar es copia del RUT. ¿Sí? Entonces, siempre llevan la copia del RUT porque a veces los cajeros molestan. Particularmente, justo que me acordé ahorita, con este señor que les estaba mostrando, con él tuve una situación y es que el apellido de él es Abril Montaño. Entonces, ¿cómo se llama eso? El cosito que va sobre la N, le salía ahí como con un garabato y qué problemón. Me tocó a mí misma ir a la DIAN, ayudarle a que nos arreglaran eso para que le recibieran el impuesto. Eso fue un problemón, porque a veces esos, ay, ¿cómo se llaman eso? ¿En qué? En programación tiene un nombre, o no me acuerdo. Bueno, esos garagatos ahí generan conflicto. Constantino, ¿me vas a preguntar algo? Sí, profe, cuando nos estaba mostrando el tema ya de llenar los espacios al final, había una parte donde decía agregar salvedades. ¿En qué caso se utiliza esto? Cuando, por ejemplo, se requiere lo que decíamos, por ejemplo, un tutor, cuando hay una muerte y no se ha hecho la sucesión ilíquida, cuando, por ejemplo, yo le hago la renta a la persona, pero ella nunca me mostró los soportes. Entonces, bueno, ahí puede haber muchas situaciones, que impliquen que haya una salvedad. Por ejemplo, bueno, voy a ir a un extremo, una situación de amenaza y el contador le dicen que coloque tal información. Usted la hace, pero coloca la salvedad, porque no ve que su tarjeta profesional es la que está en juego, en el caso que correspondiere. Ok, pero la tarjeta de propiedad queda comprometida en el tema jurídico, ¿no? Una persona jurídica. Sí, pero por ejemplo, cuando son las personas que son obligadas a llevar contabilidad y te hacen una persuasión nociva, pues tú haces la salvedad. Ya entiendo, gracias, profe. Ok. Bueno, creo que no alcanzo sino hacerles otro. Profe, para la Sí, firmeza de la declaración de renta de persona natural son 6 meses, ¿verdad? sí, señorita. Recuerden que la firmeza pueden ser 6 meses, pero la DIAN lo puede a usted requerir hasta 5 años después para que usted dé cuenta de lo escrito en esa declaración. Y se supone que usted en teoría debería tener todos esos formatos. Quería ver, no sé. Bueno, espérenme, yo busco aquí un pantallazo que necesito como para darle un poquito de agilidad a la cosa.
Bueno, ¿ustedes cómo determinan el impuesto de la renta? ¿Cómo lo pueden determinar? ¿Algunito sabe? Qué pena, profe, no escuché bien. ¿Cómo determinar el impuesto de renta? No, señora. ¿Alguno? ¿Qué se les ocurre? Pues Sí. también No, los profe. ingresos en las deducciones y ahí ya tomo el porcentaje. Y ahí ya tiene un porcentaje. Pues ahí le aplico el porcentaje que debo, pues que le debo aplicar el porcentaje del impuesto que le debo aplicar. Sí, me sale aquí. Ujú. Sí, señora. Aquí está. Ya les muestro lo que estoy buscando para que lo tengan en cuenta. Es que lo tengo manual, pero creo que ya no alcanzo a mostrarles porque la idea es que entendamos un poquito cómo determinar ese valor del impuesto de la renta. Bueno. Bueno, resulta que bueno, y nos falta determinar algo. Nosotros estamos en 2022, ¿correcto? Vamos a hacer la renta del 2021. ¿Con qué valor de VT yo trabajo? ¿Con el del año pasado o con el de este año? Año pasado, ¿no? El del año pasado. Claro, con el del año, 21. con el del año que corresponde. ¿Cuál es el valor de la sanción para este año, para este 2022 que estamos haciendo la del 21? La mínima La del son 10 2022. 256, creo. Profe, pero ahí en ese caso el valor de la sanción se tendría en cuenta la de este año, la sanción mínima o la del año anterior. La del año de presentación. Ok. O sea, estamos en el 2022 presentando la del 21, pero la vigencia es 2022. Entonces, es 380.000. 380.000, sí, señor. 10 Ujú. VTs. Sí, señora. Entonces, importante para tenerlo en cuenta, ¿no? Nosotros trabajamos, entonces la del año pasado la estamos trabajando con la OET del año pasado, que es ¿cuánto? 38.000. 36.608 pesos, creo. Esta era del 2021. Ahí les estoy mostrando, sí, están bien, La ¿correcto? sanción mínima 2021 son 363.000. No, a este año la sanción, ¿cuánto es? 380. Ujú, 380.000. correcto. ¿Por qué? Porque yo este año estoy obligada a presentar la del año inmediatamente anterior, entonces ese es el valor que tomo, ¿correcto? Bueno, resulta que al valor, lo que me mencionó no sé quién, creo que fue Yanni, no sé, por allá hablaron, al valor que me correspondió, voy a suponer que me dio, después de hacer la depuración, me dio 45.365.210. Voy a suponer que en eso, después de hacer la depuración de los ingresos, de todas las deducciones que me correspondían, ¿qué hago yo con ese valor para determinar ese impuesto que yo debo pagar? Debo multiplicar el porcentaje del impuesto que le aplica. No recuerdo en cuánto está. Debo multiplicar el porcentaje. ¿Quién dice otra cosa? Le suma ahí el valor de la sanción. Este valor
yo lo cojo y lo divido en la cantidad de VTs. ¿Listo? ¿Qué tengo aquí? ¿Aquí qué me da? ¿El rango? Correcto, recuerden que hay una tabla. Recuerdo que yo tengo que mirar, acá me da 1249, acá tengo el valor en VT, ¿correcto? Este valor está dado acá en VT. ¿Qué tengo? ¿Qué dice la condición de las tablas? Dice que entre 0 y 1090, ¿cuál es el valor del impuesto? 0, ¿no es cierto? Eso nos dice la tabla. Que entre 1090 y 1700 yo debo aplicar una tarifa del 19%. Acá me dio 1249. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo estas 1249 y le resto lo que me dice la tabla. ¿Sobre cuánto debo pagar yo el impuesto? Sobre este valor. ¿Por qué tarifa? Por la primera tarifa que me indica que es el 19%. Tomo este valor y lo multiplico por la tarifa que me corresponde. Y eso lo paso a VT. Y ese es el valor del impuesto. Okay. Bueno, está en euros mismos, dejémoslo ahí así. ¿Sí me hice entender? Sí, señora. Debemos buscar, tener a la mano la tabla para mirar de acuerdo a los valores que se nos van presentando, porque, por ejemplo, bueno, acá lo hicimos muy sencillo porque cumplía los rangos entre 1090 y 1700, que no se nos pasaba, pero recuerden que podemos llegar hasta las 3100 o más, y cada una de ellas tiene un valor. La primera tarifa es de 0, la segunda del 19, la tercera es del 28 más 116 VTs. La siguiente es de 33% más 7.800, o sea, 88 VTs. Bueno, y ahí va aumentando. Entonces, importante que entendamos cómo podemos obtener ese valor del impuesto, que esta es una forma sencilla. Cuando la gente nos dice, pero yo me gané tanto, ¿será que me toca pagar? ¿Usted me ayuda para que me den cero? No, nunca le digan mentiras al cliente. Ustedes saben que hay que hacer el ejercicio. Este es el ejercicio básico de depuración para saber si usted, abuelo de pájaro, ¿cuánto ganó? Más o menos, le mira el certificado de ingresos, ¿cuánto le deduce? Más o menos usted ya sabe que le puede hacer el 25% por laborales, que no se puede exceder del 40%, le hace el descuento y le aplica la tabla como para que la gente tenga una idea del impuesto, porque no le podemos decir a los clientes que todos van a pagar en ceros. Eso no existe. ¿Sí quedó claro más o menos el ejercicio para todos? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, yo espero que pues con esto puedan realizar la tarea que les dejé, hacer la renta. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen inquietudes, recuerden que yo estoy ahí disponible en el Teams, me pueden preguntar desde que tenga la disponibilidad. Ahí estaré atenta a ayudarles y a colaborarles en lo que pues en el camino vayan encontrando. Entonces, pues creo que por esta noche no les bombardeo más de preguntas, de información. Quedo atenta a que completen la información del Drive. Entonces les dije que les habilitaba para mañana. Con eso quedan bien redactadas esas preguntas y las completamos. ¿Les parece? Y pues les Sí, deseo señora, gracias. un Gracias, excelente profe. descanso. Espero pues haberles ayudado a despejar algunas dudas. Pues no me las sé todas, pero trato de investigar, y si tienen preguntas y no me las sé, pues las buscamos por otro lado. ¿Listo? Profe, qué pena, pero es que creo que en este Teams no está habilitado el chat. Eso lo habíamos hablado la vez pasada, pero creo que no sigue, no se puede. No, pero me pueden contactar, o sea, no necesariamente acá, sino ustedes me buscan, ustedes abren su Teams y buscan Mónica Andrea Pulido y ahí ya los salgo yo. Y usted le dice chat y me escribe, y ya. Ah, ok, profe, gracias. ¿Mm? Profe, Sí, y ahí queda la grabación de
de la clase o a donde Sí, queda? ya voy a mirar, si no queda, si no se la subo automáticamente, entonces la subo yo a un YouTube para que ustedes la puedan revisar. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, Vale. profe. Bueno, chicos, buen descanso, que estén muy bien. Gracias, profe. Está bien. Hasta luego. Nos vemos, bye. Gracias, profe. Chao. Chao, que estén bien.